debíamos seguir. Y él, ¿cierto? Dios lo toma en el camino a Damasco, él es transformado. Por eso la importancia del Espíritu Santo que renueva y transforma al ser humano. Y Pablo cae, ¿cierto? De acuerdo a lo que cuenta la palabra, dice que él quedó ciego y el Espíritu, ¿cierto? Establece que alguien lo va a recibir y le va a dar la vista, pero después que ha sido transformado. Entonces, él sufrió una transformación, por eso habla de esta transformación. Todo lo que él tenía, las mismas herramientas que él tenía, su mismo cuerpo, su mismo conocimiento, habilidad e inteligencia, hoy día, después de haber tenido ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, él se transforma y comienza a predicar el Evangelio y a fortalecer la iglesia. Y no le importaba nada, nada lo que este mundo estableciera contra él. Ni siquiera temía por su propia vida. Decía que hasta morir era ganancia. Imagínense llegar a esa convicción de decir que si muero voy a morir por la causa de Cristo y eso es lo más importante. Morir no me importa. Entonces él no se adaptó a este mundo, vivió prácticamente toda su vida adaptado a este mundo, obedeciendo lo que le daban las órdenes, siguiendo a los cristianos, encarcelándolos, asintiendo también la muerte de más de algún cristiano, él mismo estando ahí. Entonces, él tiene la autoridad como para decirlo, ¿ya? Y nos invita a tomar este mundo como una referencia de vida, ¿ya? Si bien es cierto, vivimos, como les decía, tenemos que adaptarnos y ser parte de este mundo, pero nosotros tenemos algo mucho más allá, que nos llena y nos lleva. Entonces, y él habla de su conversión. Vamos a ver ahí en Hechos 22, 3, 4, Hechos 22, 3, 4, él mismo habla de lo que ha sucedido con su vida. Dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino, es decir, a los cristianos, el camino de Cristo. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Él mismo lo reconoce y lo menciona en esta carta para que nadie pueda decir, y este que está hablando no era el que perseguía a los cristianos, no, él mismo lo reconoce que ha habido una transformación en su vida. Todo lo que él era lo usaba para perseguir a los cristianos y conseguir hasta la muerte de ellos. Entonces la renovación de nuestro entendimiento pasa por conocer una palabra que suena un poquito media científica, pero no es tan científica, que es como un tema importante en esta predicación, que es la cosmovisión. Cosmovisión. La cosmovisión, ¿cierto?, es la idea que nosotros tenemos de todo lo que nos rodea y empezamos a armar ideas, creencias, ¿ya? Y cada agrupación, cada civilización va teniendo una cosmovisión de lo que le rodea. Por ejemplo, aquí en Chile los mapuches, ellos tienen una cosmovisión muy particular, la cual se fundamenta en la naturaleza. Lo más importante para ellos es la naturaleza. Los árboles, ¿cierto?, la cordillera, la lluvia, la tierra sobre todo, y para ellos, por ello, creo que lo he dicho más de alguna vez, que ellos no se esmeraron en hacer construcciones de grandes pisos, de 3 pisos, templos para alabar a Dios, nada de eso. Si ustedes ven, el pueblo mapuche siempre tuvo sus ruquitas y nada más. Y era porque dentro de su cosmovisión, la naturaleza era un conviviente de ellos, no lo podían pasar a llevar, no lo podían destruir. Entonces para ellos un templo era un cerro, un árbol, el mismo cielo, y nunca se afanaron en eso. No es que hayan sido flojos o poco inteligentes, sino que no necesitaron nunca invadir la naturaleza y pasarla a llevar. Inclusive tienen un apego tan claro a la naturaleza que para ellos el año nuevo empieza en junio, el 26 de junio, porque está basado en el equinoccio de primavera, cosa que nosotros dejamos hace mucho tiempo atrás y tomamos el calendario hecho por un papa, hace muchos años atrás, y eso es lo que nos rige a nosotros. Entonces ellos son más apegados
a la naturaleza. Pero es su cosmovisión. Hay otras personas que dicen que dentro de su cosmovisión hubo una explosión, el famoso Big Bang, y de ahí sucedieron muchas cosas. En el agua surgió un bicharraco y ese bicharraco empezó a crecer, se empezó a adaptar. De repente bajó el agua, se adaptó a la tierra, fue un anfibio, estaba en el agua, estaba en la tierra. De repente se le acabó la comida y empezó a buscar, a estirar el cuello para agarrar la comida hasta que se transformó en una jirafa. Y así otros se escondieron y así empezó la famosa teoría de la evolución. Y ahí se explica, y hay mucha gente que la cree, que somos descendientes del mono, ¿ya? Y así empezó por todos lados, todo el mundo, a preparar, a explicarse lo que pasaba a su alrededor. Pero vemos que hubo muchos errores, grandes errores. Entonces, afortunadamente nosotros, como hijos de Dios, Dios se dio el trabajo de revelarse al hombre, de revelarse. Llegó un momento en que dijo, le voy a mostrar al hombre quién soy, qué es lo que hago, qué es lo que he hecho y cómo tienen que vivir. Y ahí es Dios cuando se nos revela a nosotros y escoge a sus especiales y les empieza a revelar, ¿cierto? Como todos los profetas, como los grandes hombres en las manos de Dios. Y así Dios, a través de su palabra, nos muestra que esa es nuestra cosmovisión. Toda explicación que usted busque del mundo, de lo que está pasando a nuestro alrededor, la palabra de Dios es la que nos enseña. Ese es nuestro modo de vida, nuestra enseñanza, ¿ya? Y dentro de esa cosmovisión que tenemos basada en la Biblia, todas las explicaciones están ahí, surgen algunas preguntas cuales cada uno de ustedes debe tener respondida. Y que el mundo se ha equivocado. Cuando preguntan, ¿de dónde vengo? ¿Se ha preguntado alguna vez usted de dónde viene? ¿Habrá sido verdad eso del bicharraco que se dio por casualidad y empezó a crecer y se empezó a adaptar al mundo? ¿Será verdad? ¿De ahí venimos? ¿O venimos del mono? ¿Será verdad eso que venimos del mono, no? ¿No? ¿Está segura, mi hermano? Amén. No venimos del mono, claramente que no. ¿Sabe por qué? Porque nuestro manual de vida, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra los creó. Listo, solucionado el problema. Ya no tenemos que andar buscando nuestro origen. Dios nos creó a su imagen. ¿Ya? Tenemos solucionado, como les decía, el problema. Porque, ¿saben que yo he conocido personas cristianas también que, me acuerdo de una profesora de historia, hace muchos años éramos colegas, teníamos un taller de oración en unos recreos, pero una vez me sorprendió tanto que por un comentario yo le digo, oye, qué bueno tener resuelto nuestro origen, que ya no somos del mono, no somos, sino que Dios nos creó. Y me mira y me dice, pero eso es dentro de la fe. Y dije, ¿qué? ¿Cómo dentro de la fe? ¿A qué te refieres? No me digas que creéis que Dios nos creó. Yo dije, pero estoy seguro, segurísimo que Dios me creó. ¿Sabes por qué? Dije, porque la Biblia lo dice. Y Dios se reveló a todos estos hombres para que escribieran este libro y no anduviéramos tan perdidos como algunas personas. Y ahí hubo como un leve pleito y prácticamente entendí que me estaba tratando de ignorante. Pero ahí lo dejamos y no me logró cambiar. Entonces, Dios nos creó. Ahora, otra pregunta que nos hemos hecho quizás es, ¿para qué Dios nos creó? ¿Cierto? Y esa es una pregunta para ver nuestro propósito de nuestra vida. Y que Dios responde de una forma, como siempre, tan clara. En Isaías 43:7 dice lo siguiente. Estamos viendo la cita de la Nueva Biblia de las Américas, que la encuentro bastante interesante.
Dice en el 7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Fuimos creados para la gloria de Dios. Amén. Y en Corintio, en la carta a los Corintios, Pablo lo confirma de una forma mucho más clara. Dice en el versículo de capítulo 10, versículo 31, dice, entonces, ya sean que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo, para la gloria de Dios. Bien. Y dice más adelante, en Efesios también, Efesios capítulo 1, del 6 al 12. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, y a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Está claro? Nos dio la vida para que nosotros le glorifiquemos. Por eso en cada acto, todo lo que hagamos, demos la gloria a Dios, porque Él es el que está detrás de todo lo que podemos lograr. Otra pregunta que también se ha hecho el hombre, se ha hecho la sociedad, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Y eso ha causado pero grandes controversias en toda la humanidad durante todos los tiempos, porque si empezamos que cada uno diga qué es bueno y qué es malo, vamos a llegar a muchas interpretaciones distintas, ¿ya? Se ha hecho famoso este caballero que está allá en Venezuela y él dice que todo lo que hace lo hace bien para el pueblo. Ese es su bien. Bien, está todo bien, todo impecable, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. ¿Y nosotros estamos de acuerdo con eso? Claramente que no, ¿cierto? Y así se han levantado hombres, se han levantado mujeres, ¿cierto? Sociedades queriendo decir qué es bueno y qué es malo, ya está escribiendo libros de lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros, bajo esta cosmovisión de Dios, que Él nos explica todo, nos entregó una ley. No solamente nos creó y nos dio un propósito, sino que nos dijo cómo teníamos que portarnos, cómo teníamos que hacer las cosas, a través, ¿cierto?, en un resumen de los 10 mandamientos. Ahí nos entregó esa ley. Por eso nosotros los cristianos no andamos buscando en teorías qué es lo bueno y qué es malo, sino que tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Y eso es nuestra regla, ¿cierto? Y cuando sabemos que hicimos algo malo, llega esa carga sobre nuestro corazón y le pedimos perdón a Dios por haber caído, por haber hecho una injusticia, por haber cometido, no sé, cualquier cantidad de cosas ajenas a lo que Dios nos establece. Entonces, la ley de Dios son los mandamientos, los cuales nosotros tenemos que obedecer. Amén. Esa es nuestra enseñanza y nuestra ley. Entonces, dice ahí en Mateo, capítulo 22, del 35 al 39, algo con respecto a esto. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros que entendemos esta palabra y la hemos leído, nos damos cuenta cómo sería este mundo si solamente la humanidad obedeciera ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, nunca en nuestros corazones querer hacer el mal a otra persona. No habrían guerras, no habría autoritarismo sobre los demás. Todo el que tuviera algún poder lo ejercería para facilitarle la vida a los demás. Y viviríamos como vamos a vivir en el reino de Dios, porque Dios sí es justo y sí nos ama. Y nosotros sí amamos a Dios. Entonces, claramente que con este mandamiento las cosas en este mundo serían distintas. Porque nunca quisiéramos o nunca nos permitiríamos hacerle el mal al otro. Amén, que Dios nos bendiga. Y otra pregunta, hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos delante de Dios, y otra, pero que tiene que ver también con lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que dice, ¿a dónde vamos? Porque sabemos que Dios nos creó, Dios puso una ley, pero un propósito, pero ¿para dónde vamos? ¿Nos morimos y se acabó? ¿Cerramos los ojos y queda todo negro? También esta palabra, la palabra de Dios, la revelación de Dios, nos indica y nos da señales, pero clarísimas con respecto a eso. Ahí en el Evangelio según San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ya? Está clarificando que hay vida eterna en los que creemos en Dios. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y en Apocalipsis 21, 4, 5, el 4 y el 5, dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, lo que nos espera es claramente la vida eterna con Dios, donde dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, porque todas estas cosas ya habrán pasado, y Él todo lo hace nuevo. Se da cuenta que, tomando la palabra de Dios con toda la importancia que tiene, nuestro pastor ya en unos mensajes anteriores habló sobre la palabra, ¿cierto? Como un libro que tiene tantos libros a su vez, escrito por tantas personas diferentes, por tantos años entre uno y otro, personas que nunca se conocieron, nunca se vieron, y llegamos que la palabra tiene un hilo conductor de principio a fin, que es nuestro Cristo, nuestra salvación, la vida eterna, el reino de Dios, y todo gira en torno a eso. Entonces, cuando por misericordia de Dios se han abierto nuestros ojos y agudizado nuestros oídos, y accedemos a ser hijos de Dios, y lo confesamos con nuestros labios, debemos tener una mente bíblica, que también por ahí un autor hablaba de la mente bíblica, es decir, buscar nuestras soluciones, nuestro conocimiento a través de la Biblia, que nos lleva a depender de las ordenanzas y sabidurías del Señor y de toda la enseñanza que está en la palabra. De esta forma no nos debemos adaptar a este mundo, porque esta actitud nos lleva a errar el camino de esa búsqueda del reino de Dios. Ahora, también había un elemento que yo andaba preguntándome hace un tiempo, que yo he visto a mi alrededor gente que yo en un momento llegué hasta considerarla un poquito fanática, ¿ya? Que todo lo relacionaba con Dios, todo. Y yo decía, pero será tanto, Dios no nos dejará un ratito para equivocarnos y hacer cosas a nuestro antojo o con nuestra poca o escasa sabiduría.
Entonces, ahora lo entendía a través de esta palabra, con respecto a la mente bíblica. Vamos a leer ahí Mateo, capítulo 14, 22 al 33. No, son unos poquitos menos. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 6 y las 6 de la mañana, entre las 3 y las 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya ahí a nosotros nos llama la atención, ¿cierto? Cuando la primera vez que leímos esta palabra, Jesús andando sobre el mar. Jesús anduvo sobre el mar, pero si el hombre no puede andar en el agua, no nos contiene, ¿cierto? Se hubiera caído y nos empezamos a pasar toda esa película que estamos acostumbrados a ver las limitaciones del hombre y de la mujer. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían lo mismo, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces también yo he escuchado varias predicaciones con respecto a este tema y ahora podría haber algo distinto. Que los discípulos se han dado cuenta que nosotros siempre hablamos de que se habían equivocado mucho, cometían muchos errores, no lo reconocieron camino de Emaús, iba el maestro y no lo conocieron, empezaron a hablar con él y después se dieron cuenta que era el maestro. Y cuando Cristo muere, lo van a ver al otro día a la tumba y no estaba. Y todos se sorprendieron, ¿pero qué hicieron? Alguien se lo llevó. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué desconocemos tanto lo que va a pasar con Dios o lo que Dios tiene preparado para nosotros si nos enseña, la palabra nos enseña? Los discípulos estaban con Cristo todos los días. ¿Cómo se sorprenden tanto de lo que pasa? Y es porque, en cierto modo, su mente no estaba adaptada al mundo que los rodeaba. Porque era imposible que alguien resucitara. Por eso aunque Cristo les dio a entender, ellos nunca lo creyeron que fuera verdad. Cuando viene caminando por el agua, ellos tienen que haber dicho, lo más probable es que sea el maestro, porque él ha levantado muertos, ha sanado paralíticos, le ha dado la vista a los ciegos. ¿Cómo no va a poder caminar sobre el agua? No se preocupen, tiene que ser el maestro, nadie más. Pero como su mente no estaba apegada ni internalizada de todo lo que había pasado como una enseñanza de vida, vieron algo caminar, un fantasma, que es lo primero que lo asimilamos con nuestra vida terrenal, con nuestra vida de mundo. Todo lo asimilamos a lo que está pasando en el mundo. Es imposible que caminen en el agua. Pero si yo conozco al maestro hoy día sabemos, ¿cierto?, que puede hacer sanidades, que puede hacer cambios, transformaciones, porque ya hemos conocido mucho del maestro. Entonces ahí entendía, claro, los discípulos siempre aprendían cosas con él, pero después se las olvidaban y se adaptaban al mundo. Seguían entre el mundo terrenal, ¿cierto?, mundano, y lo espiritual con Cristo. Y también sabemos que todas las cosas que los discípulos hacen y les pasaron, nos pasaron a nosotros. Nos sorprendíamos también en algún tiempo cuando Pedro dijo, no, yo no le conozco, yo no he andado con él. Y uno decía, por lo menos yo decía, yo daría la vida por el maestro. Y más de alguna vez me quedé callado sin reconocer que era cristiano en algún lugar por algún motivo. Y ahí me faltó escuchar solamente el canto del gallo para decir, Señor, te traicioné. No sé si le ha pasado alguna vez. Y ahí uno entiende a Pedro, empieza a entender la vida del discípulo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos internalizados de la palabra de Dios y nuestra cosmovisión, nuestra explicación del mundo, de todo, es la palabra de Dios y la vida de Dios? En 1 Samuel 17, 43, 47. Esta es una de las palabras que más
no me gusta, sino que la encuentro una súper enseñanza. Dice, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ahí vemos un hijo de Dios impregnado de Dios. Le presentan el problema, el pueblo de Dios había estado ya varios días viendo, oye, ¿qué hacemos? Pucha, es muy grande, es muy poderoso, si yo voy me va a matar. Terrenal, una relación terrenal, una mente terrenal. No podemos hacer nada, esperemos, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios no nos ayuda? ¿Cómo? Y llega David por accidente a ese lugar, lo ve y espiritual, lleno de Dios. Él vivía con sus ovejitas, pero Dios sabía que Dios lo guardaba, que Dios lo cuidaba, que Dios lo protegía, que lo salvaba cuando él mató al león, ¿cierto? Que quería comerse sus ovejas. Sabía que todo venía de Dios. Entonces se para delante de ese gigante y no encuentra ninguna otra solución que una solución de Dios. Dios está hablando mal de Dios. Dios lo va a matar, Dios lo va a acabar con él. Dios lo usó a él, pero le entregó de inmediato, ¿cierto? No dijo, bueno, si ustedes no han hecho nada con él, ¿qué voy a hacer yo? Le ponen las armaduras, ¿cierto? Todo le queda grande, se siente incómodo, no, saquen todo esto. Y con lo que se había defendido solo, lo que Dios le había enseñado, él acaba con el gigante. Y hay otra palabra también súper importante que está aquí en Lucas capítulo 8, 43 y 48. Aquí hay una escena que está como en los dos lados, antes y después. Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Aquí vemos una mujer que no conocía a Cristo y terrenalmente ante esta enfermedad hace lo que cualquier persona terrenal lo hubiera hecho, buscar un médico, ¿cierto? Que es lo habitual, es lo normal. Y además que esa enfermedad para ella era bien terrible, porque más allá del flujo, no era de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, con esa enfermedad no la admitían en ningún lugar, ya tenía que irse de todo lugar, no podía, era inmunda, no la aceptaban. Entonces, además de tener una enfermedad, era socialmente rechazada. Entonces sabe de Cristo, conoce los milagros que ha hecho y todo el poder que tenía Cristo para sanar, pero ella, en forma instantánea, toma esa virtud del Maestro y la asume, es decir,
no busca, no dice como terrenalmente podríamos decir, voy a hablar con el maestro, voy a preguntarle si puede sanarme, voy a ver qué puede hacer por mí. No, ella supo los milagros, quizás los vio, conoció del maestro y dijo, no me voy a acercar porque si no me van a echar. Si me ven, me van a rechazar y no me voy a poder acercar al maestro. Entonces ella ocultamente se acerca y creyó que solamente tocando el borde del manto, o quizás el borde fue lo que le tocó, ¿cierto?, el acceso. Quizás ella dijo lo que pueda, y oculta, quizás en el suelo, quizás de rodillas, escondida, lo que alcanza a tocar del maestro es el manto y es sanada. Pero lo que la sanó, ¿cierto?, además de la misericordia, porque Cristo no estaba ni mirándola, ni dándose cuenta, pero ella sabía que tocando al maestro podía ser sana. Amén. Porque antiguamente había gastado todo, sabía que con el maestro tampoco le iba a preguntar cuánto le cobraba por sanarla, ni nada, porque se fue hacia lo espiritual, hacia el maestro, hacia el sanador, al salvador, y lo reconoce y se acerca a él y es sanada. Entonces, haciendo este tránsito, ¿cierto?, por la palabra que hemos visto, allí recibí muchas respuestas con respecto a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Creer que Dios es Dios, que la Biblia es la guía de nuestro diario vivir, la palabra. Y tenemos que internalizarla más. Yo lo digo por mí, porque, como les digo, después que Dios a uno lo ha cambiado, uno puede reconocer todos los errores y todos los pecados que ha hecho, porque ya, si Dios lo sabe, ¿qué importa que todos los demás lo sepan? Pero siempre me costaba eso, de ver a gente a mi alrededor tan cercana a Dios, pero yo encontraba que era exagerado, y es vivir la palabra, es vivir a Dios. Toda la explicación que está a nuestro alrededor viene de Dios, y cuando no viene, yo dudo, o no lo hago, y después me doy cuenta que lo podría haber hecho. Entonces, yo me acuerdo que la semana pasada nuestros hermanos que vinieron, la hermana Mónica con su esposo Alejandro, yo le hablé de este lugar y quizás no se imaginaron cómo estaba aquí tan bonito, tan lindo. Y cuando entraron ahí, no sé si alguien los vio, ellos empezaron a glorificar a Dios, levantaron sus manos, decían gloria a Dios, porque vieron este lugar tan hermoso. Y ellos eran uno de los que yo veía allá cuando vivía aquí en la villa, que todo el día hablando de Dios para allá, Dios para acá, y uno de repente, como que, y claro, y tiene que ser, y ahora entiendo que claro, si yo no vivo en Dios y no fluye de mí Dios todo el día, aunque no, exageremos, y es vivir a Dios, es tener a Dios en nuestros corazones de verdad, no dentro solamente de la iglesia, no cuando se junta un par de cristianos, sino que en nuestra vida nosotros tenemos que marcarla, que los demás digan, uy, está todo el día de Cristo, todo lo asume, todo se lo entrega al Señor, todo que Dios lo hizo, por todo le da gloria a Dios. Qué hermoso, qué lindo eso, que podamos nosotros también serlo y tener el valor de hacerlo, porque ¿quién nos dio la vida? Dios nos creó para su gloria. Él nos dio las reglas de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Él también para que nosotros tuviéramos la salvación, dio la vida de su Hijo, Jesucristo. Murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados. ¿Quién más ha hecho esto? Inclusive de repente nosotros creemos que Dios nos debe cosas a nosotros, ¿ya? Porque nos llama para allá, nos llama para acá y no tenemos tiempo para Él, no lo podemos atender. Y claro, y empiezan todas esas cosas como a cuestionarnos nosotros mismos. ¿Quién nos creemos? Cualquier día, puede que el día de mañana Dios nos quite esta abertura de mente que tenemos, que hoy día podemos alabar a Dios, pero antiguamente era irrisorio. Cuando Dios no había tenido misericordia de mí, era irrisorio. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios me hablas? ¿Qué hace? No, yo no necesito. Yo necesito a la gente que está a mi lado, a mi papá, a mi mamá, que me ayudan. No necesito a Dios, no necesito a nadie más que eso. Y llega un momento en que Dios abre el corazón
la mente, ¿cierto?, el oído, y uno dice, sí, es verdad, Dios es Dios, Él nos dio la vida, Él nos dio, y empezamos a reconocer todas las cosas que Él nos dio. Por eso encuentro que llega el momento en que tiene que existir más esa cercanía hacia Dios, por lo menos de parte mía. ¿Ya? Y como les digo, veo personas a mi alrededor que son así, entre ellas mi esposa, que todas las cosas se le atribuye a Dios y por todo le da la gloria a Dios. Y es una cosa maravillosa y hermosa porque sabemos que todo viene de Él. Todo viene de Él en la perfecta armonía de parte de Dios. Y eso nos llama también a tener no quisiera nombrar tantas veces, pero no lo puedo explicar de otra forma, esa cosmovisión. Nuestra visión de la vida, lo que explica todo nuestro alrededor, viene de Dios y está en la Biblia. Y somos los privilegiados, porque si usted se da cuenta, hay otras religiones, pero que de la noche a la mañana dijeron, hoy tenemos que tener algo que nos diga qué hacer. Ya escribamos, vengan, juntémonos aquí, y empezaron a escribir un libro, reglamentos, normas. En cambio, lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Dios se lo reveló a hombres, mujeres, los hizo que lo escribieran, que lo transmitieran, y después se fue juntando todos estos libros, y hoy día el privilegio que tenemos nosotros de tomar este libro, y ya está terminado de principio a fin, no se ha cumplido todo, pero ahí somos unos verdaderamente privilegiados de tener una palabra que viene de Dios, no viene de otro hombre, no viene de un grupo, no viene de una directiva, sino que Dios nos entregó la Biblia, la palabra de Dios, para que pudiéramos entender todo y guiarnos por ella. Entonces es un verdadero privilegio de poder estar en los caminos del Señor y poder entender lo que Él nos entrega. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir esta palabra con ustedes, que le pido a Dios que pueda ser de bendición para cada uno. Amén. Padre amado, bendito Dios, le damos gracias porque usted ha sido bueno un día más, Señor, sin merecer nada. Usted nos ha dado la vida, la salud, el privilegio de estar en este lugar, de poder escuchar de su palabra, Señor, de tenerla para poder seguir leyéndola, buscando lo que usted nos quiere decir. Señor, aquí estamos, Señor, para que lo que usted estime conveniente, Señor, nuestras vidas están a su disposición, Señor. Háblenos, díganos, Padre, y que podamos disponernos día tras día, Señor amado, para estar en su obra, para llevar esta palabra de aliento, esta palabra de salvación a quienes no la conocen, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, Señor. Aquellos que no han venido, Señor. Bendiga a todo su pueblo, Señor. Gracias. Gracias le doy y le pido que nos bendiga también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Creo que todos salimos bendecidos con esta palabra. Y antes que nosotros alabemos al Señor para terminar, creo que si nosotros interiorizamos esta cosmovisión espiritual y nosotros nos ponemos realmente en lo que Dios quer para nosotros, tomando nuevamente la ilustración de los Juegos Olímpicos, ¿no? En las manos del Señor, nosotros vamos a ser flechas que dan el blanco. Porque la puntería del Señor es buena, pero la flecha tiene que estar firme. Y Ele nos chama a estar firmes en Él, estar firmes en la palabra, a confiar que Ele vai aí ter el arco listo para nos impulsar y que nosotros demos en el blanco. No solamente para nuestras vidas, sino que para otras vidas también. Entonces, queria en este momento que nosotros alabemos al Señor con esta canción que habla justamente de esto, que pide para que el Señor sondee nuestros corazones, escuadrine nuestros corazones, nuestras mentes, para que nosotros podamos, ¿no?, estar listos y ser estas flechas en las manos del Señor. Amén. Vamos nos poner en pie y alabar al Señor.